Yo soy Javier Bracho Rolli. Estamos en el curso de Geometría Proyectiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM en el 2020. Esta es una nueva serie de videos sobre polaridad y curvas de armonía o polaridad de curvas de armonía. Y el primero, vamos a tomar la definición de curvas de armonía. Vamos a ver que las simetrías de esa definición tienen que ver con algo que vamos a llamar polaridad. Y vamos a concluir definiendo la polaridad y enunciando el teorema de polaridad. Entonces empezamos con una curva de armonía que está dada por una cuarteta de puntos ordenados cíclicamente que corresponde a ese orden cíclico a dar dos parejas, una roja y una azul, que se recorren alternadamente. Eso es el orden cíclico. Vimos que la definición de curva de armonía implica o nos da de regalo a cuatro líneas que son las cuatro tangentes a los cuatro puntos. Y con esas cuatro tangentes se construye o se define el dual, que es el haz armónico o el haz tangente o el haz armónico tangente a la curva C. Y vimos el teorema de dualidad que dice que un punto en la curva está asociado naturalmente con una línea del haz armónico. ¿Por qué le estamos poniendo esa estrella? Porque si me fijo en el plano y me fijo en su plano dual, en ese plano dual tengo estos cuatro puntos y si construyo la curva de armonía en ese plano dual, me da justo las tangentes. Los puntos de ese curva dual son las líneas de las tangentes y cada punto está contenido en una línea de haz armónico que es su línea tangente, lo que llamamos su línea tangente. Pero la simetría propia de la armonía nos va a dar otras parejas interesantes punto-línea. Entonces están mis cuatro puntos con su curva de armonía y cómo construíamos las tangentes. Tomaba las líneas, tomaba la intersección, tomábamos el armónico respecto a y B de O y eso me da Q, desde el cual se van a trazar las tangentes a los azules. Las tangentes a los rojos se hace lo propio con el azul. Tomo el armónico del punto O respecto a C y D. Eso me da un punto P del cual se trazan estos. Pero entonces observen que si yo tomo la reflexión armónica en el punto P, con el punto P como centro y la línea roja como espejo, se cambian C y D, se intercambian C y D. D va a dar a C, C va a dar a D, y se quedan en su lugar A y B. De tal manera que un punto que ve armónicos a esos cuatro, ni cuenta se da, los sigue viendo armónicos. Entonces, esta reflexión armónica con este centro y este espejo deja la curva en su lugar. Lo mismito sucede con las azules. Si tomo esto como espejo y este como centro, voy a decir que este punto es el punto polar de esta línea o el polo de esta línea. Lo que pasa es que se intercambian A y B, pero los puntos que los ven armónicos los siguen viendo armónicos. Entonces la línea se queda en su lugar. Y si compongo estas dos reflexiones armónicas, lo que obtengo es una nueva reflexión armónica por el lema del triángulo de Klein, que ahora es el centro es O y el espejo es la línea por P y Q. Y lo que va a hacer esa reflexión armónica es intercambia a los dos al mismo tiempo, a A y a B los intercambia y a C y a D los intercambia. Ahora, el lugar geométrico no cambia para nada, pero hay otra manera de ver esto que es por la propia definición constructiva, por la construcción.
¿Cómo construíamos? Tomaba un punto en la línea roja, su armónico, y trazaba líneas a C y a D. Ahora puedo trazar de este a C y del armónico a D, o al revés, de este a D y del armónico a C. Me daría este otro punto, que es el reflejado armónico, cuando tomo esto como centro y esto como espejo. O pude haber tomado o parametrizado la curva con puntos en la línea azul. ¿Por qué tomar la línea roja y no la azul? Eso a lo que equivale es a intersectar las líneas a los rojos con el azul. Y fíjense, aquí esta va a ser una pareja armónica respecto a C y a D. Trazo a los otros del otro color, a B y a A, intersecto y me da este. Pero también pude haber trazado al revés y me hubiera dado este. Entonces aquí están los 4 puntos que corresponden a 4 puntos de la curva de armonía que corresponden a este bajo estas reflexiones. O sea que usando la construcción veo exactamente cómo se comportan estas reflexiones. Y hay aún más reflexiones. Si yo observo a esta, me fijo en las líneas que son las tangentes, porque en estas líneas ahora puedo cambiar a las líneas entre sí. ¿Y qué es lo que se antoja? Fíjense, lo que se antoja es trazar estas dos diagonales, de este punto a este punto, y lo pinto de naranja, de este punto a este punto al opuesto, en el cuadrilátero, en la loseta de afuera de tangentes, lo pinto de cian. Resulta que se intersectan en el centro. ¿Por qué? Ahí sí necesito lo que ya vimos. Cuando yo reflejo con centro en P y espejo en AB, cuando tomo la reflexión roja, digamos, este punto y este punto se intercambian. Y este punto y esta esquina se intercambian. De tal manera que la línea naranja se intercambia con la línea cian. Son precisamente la imagen una de la otra bajo la reflexión armónica roja. Pero ya vimos al ver que las reflexiones armónicas mandan líneas en líneas, que se intersectan, que son concurrentes con el espejo, por lo tanto, estas dos líneas, la intersección de estas dos líneas está en el espejo rojo. Pero lo mismo sucede para el espejo, para la reflexión azul. Ahora este punto es el que va a este y este punto es el que va a este, se intercambian en los azules. De tal manera que la cian va a la naranja, pasa lo mismo y esta línea son imágenes bajo la reflexión azul, por lo tanto su intersección está en el espejo azul. Hemos demostrado que estas 4 líneas van y se intersectan en el centro. Y no solo eso, sino que si yo tomo las intersecciones, aquí estoy viendo nada más esta, entonces déjenme traer a la otra para ver las dos que tengo que hacer, tengo que simetrizar, a ver, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ahí está ya, ahí están los dos. Si yo tomo esta intersección con el horizonte y esta intersección con el horizonte, este punto va a ser el polar de el polo de esta línea tiene a este como polo o este punto tiene este como polar. ¿Por qué? Porque la reflexión armónica con este centro y este espejo intercambia B con C, a D con A, perdón por ese movimiento, a D con A, y por lo tanto intercambia a la cuarteta, pero ahora me está cambiando los azules con los rojos. Igual cuando yo haga esta cuando refleje con este centro y este espejo, voy a intercambiar azules con rojos. Y cuando componga esos dos, voy a volver a obtener la verde. Entonces, fíjense, déjenme enseñarles una herramienta que ya habíamos visto. Estoy hablando de puntos y líneas apareadas por la curva. Y eso
vamos a usar, para eso se usa otra vez nuestra maravillosa herramienta de armonía. Déjenme definir un punto en este color que lo hemos usado. Para definir un punto tengo que poner un punto. Y cuando uso la herramienta armonía, escogiendo primero a una curva de armonía, y fíjense, ahí me aparece polo o polar, polar o polo, y me voy a un punto, ¡pum!, me da una línea. Esta le voy a llamar la línea polar de este punto a este punto, el polo de esta línea. Cuando yo muevo y me voy a la curva, lo que me da es la línea tangente. En B me da la tangente. Si me voy por la curva me va dando las tangentes. En C me da la tangente. Si me sigo por la curva me da las tangentes. En A me da la tangente. Me sigo por la curva me da las tangentes. Y ahí estoy en D, ya están las 4. Si me voy a D, al centro, lo que me da a la verde me da justo este. Este es el polar. Si me voy aquí a otro punto, al naranjita me da el naranja. Si me voy a P, me da la roja. Fíjense, aquí estoy en puntos alineados y la línea se está moviendo alrededor de su polo. Me falta otro. Si me voy a este azul, ¿a dónde va a ir a dar la línea morada? Al azul. Entonces hemos visto ejemplos, bastantes ejemplos de la siguiente definición. Si tengo un plano proyectivo, déjenme denotar, ya lo hemos hecho, por P sub 0 y P sub 1 a sus conjuntos de puntos y de líneas para ser parejos. Entonces voy a llamar una correlación a un par de funciones. A cada punto le asocio una línea y al mismo tiempo a cada línea le asocio un punto. Y lo que se les piden a este par de funciones es que preserven la incidencia. ¿Qué quiere decir? Si tomo un punto que incide en una línea, la línea que me manda el punto y el punto al que me manda la línea vuelven a incidir. O sea que se invierte la contención. Pero de todas las correlaciones, lo que estuvimos viendo como ejemplos, todos son lo que se llaman polaridades, que es cumplir algo más de ser una colineación, que es que sea su propia inversa. Si tomo un punto y tomo una línea y luego me fijo en esa línea, regreso al punto. Y si tomo una línea y me voy a su punto y luego me tomo ese punto, regreso a la línea, que es lo que estamos llamando un apareamiento. A cada punto y a cada se le asocia una línea y a esa línea se le asocia un punto. Vienen en parejas y eso fue lo que vimos en los ejemplos. Y la notación para polaridades va a ser importante, que se puede hacer muy simple, simplemente mayúsculas y minúsculas, porque si yo le pongo nombres a todas estas cosas va a ser muy abigarrado el asunto. A los puntos los estamos denotando por mayúsculas. Cuando tengo una polaridad, a esa letra en minúscula va a ser su línea polar. Cuando tomo una línea Q chiquita, su polo lo voy a llamar Q grandota. Entonces es muy fácil. Y preservar la incidencia lo que quiere decir es que si un punto está en una línea, un punto P está en una línea Q, cuando tomo los polares, el punto se me vuelve línea, la línea se me vuelve punto y se invierte la contención o se preserva la incidencia, que es lo que decíamos. Y lo importante es este teorema que voy a ver muy rápido ahorita, nada más lo quiero enunciar, que se lo estamos achacando a von Staudt. Y ahora sí, lo que dice el teorema es que si tengo una curva de armonía, entonces en todo el plano tengo una polaridad, que es la polaridad respecto a la curva
que vamos a denotar por mayúsculas, minúsculas. Y esa polaridad lo que cumple son dos cosas. Primera cosa, que si el punto está en la curva, entonces el punto está en su línea polar. Esto es justo el apareamiento entre la curva y su haz armónico. Y que si el punto está en su línea polar, entonces es porque el punto está en la curva. Esto es un sí solo sí, que me relaciona, que es la biyección o el apareamiento de puntos en la curva con líneas tangentes. Lo que dice este teorema es que eso se extiende a todo el plano y que cuando el punto no está en su línea polar, o lo que es lo mismo, cuando el punto no está en la curva armónica, entonces el punto puede funcionar como centro y la línea como espejo de una reflexión armónica. Y lo que se cumple es que entonces toda la curva es invariante bajo esa reflexión armónica. Fue lo que estuvimos viendo muchos ejemplos. Y además se cumple lo contrario, o más bien lo inverso. Si yo les doy un conjunto, o sea, esto define a las curvas de armonía. Y eso fue lo que vio von Staudt. Si yo les doy un conjunto no vacío y en posición general que tenga una polaridad, para el cual existe una polaridad que cumpla que los puntos de esa curva son precisamente los que están en su línea polar. Y además dos, que cuando no se pase eso, la reflexión armónica correspondiente deja invariante a ese conjunto, entonces C es una curva de armonía. La demostración de esta parte del teorema va a ser el siguiente video. La demostración de esta parte del teorema va a ser mucho más difícil. Vamos a necesitar trabajar mucho más para lograr esta parte del teorema, y con esto de haberlos enunciado concluimos este video.